Hola amigos de los retro, hoy querría mostraros cuáles son las principales diferencias entre los distintos tipos de controles que podemos encontrar. Podemos decir que estos son los más usuales, aunque hay otro tipo de botones aparte de estos. La idea de este vídeo es que tengáis unas nociones básicas para poder elegir por vosotros mismos qué tipo de botón se ajustaría mejor a vuestros gustos y a vuestras necesidades. ¡Comenzamos! Las principales diferencias entre los distintos tipos de botones son, por un lado, el orificio para el que está hecho, si son iluminados o no, la forma de la parte superior del botón, el tipo de microswitch y el tipo de anclaje. En primer lugar vamos a hablar de los botones tipo Sanwa, también llamados japoneses. Sanwa es una marca comercial, pero está tan expandida que hay muchas submarcas que copian este tipo de botón y entonces le llamamos tipo Sanwa o también japonés. Este tipo de botón está hecho para orificios de 30 milímetros. Son botones no iluminados, la parte superior es convexa y se fijan al panel de control mediante pestañas. Están pensados para paneles de control de hasta 4 milímetros de espesor y lo que es el microswitch está incorporado. Para conectarlo usaríamos cable Faston de 2,8 milímetros. Aquí por ejemplo tenemos dos cables Faston, este cable Faston sería de 2,8 milímetros, que es el que usaríamos en los tipos Sanwa, y este sería un cable Faston de 4,8 milímetros. ¿Vale? Para que veáis las diferencias entre ambos, simplemente que el conector es más grande uno que otro. Y este tipo de botón es el que se ha usado comúnmente en Japón y lo podemos encontrar en máquinas recreativas como por ejemplo la Sega Astro City. El siguiente botón del que vamos a hablar ahora es el botón tipo americano. Está pensado para orificios de 28 milímetros. Es un botón no iluminado. La parte superior es cóncava y se fijaría al panel de control por medio de una rosca. Soportaría espesores de hasta 25-30 milímetros de panel de control y el microswitch iría aparte. Una vez se pusiese el microswitch, tendríamos que utilizar cable Faston de 4,8 milímetros. Este tipo de botón es el que comúnmente se ha usado en España en la época dorada de los recreativos. El siguiente botón será este tipo de botón iluminado compatible con 24 y 30 milímetros. Es compatible con ambas medidas gracias a esta tuerca que vemos aquí. Es un botón, como hemos dicho anteriormente, iluminado. La parte superior es convexa y está pensado para paneles de control de un espesor de unos 16 milímetros máximo. La fijación al panel de control sería mediante rosca y aparte tiene este soporte en el que iría el propio LED, que se tendría que poner por aquí así, y una vez que se pusiese el microswitch que iría por separado se podría montar. Este microswitch aceptaría lo que son cables Faston de 4,8 milímetros y la gran ventaja de este tipo de botón iluminado es que el LED en caso de rotura se podría cambiar fácilmente. Y para terminar con los botones tenemos este botón iluminado para orificios de 28 milímetros con la parte superior convexa y que se fijaría al panel de control mediante rosca. Estaría pensado para paneles de control de hasta unos 20 milímetros y el microswitch iría incorporado. El microswitch se le conectarían cables Faston de 2,8 milímetros y justo al lado del microswitch estarían lo que son los conectores de alimentación de lo que es la luz. Como parte negativa de este botón podemos decir que el reemplazo de la bombilla o del LED que tenga en el interior no sería posible en caso de rotura. A continuación hablaremos de la diferencia de los joysticks y vamos a empezar por lo que es el joystick español. Este tipo de joystick es el que comúnmente hemos tenido en España en la época dorada de los recreativos. Está pensado para paneles de control de al menos 10 milímetros. Esto es así porque la base, para instalarla, se colocan tornillos de abajo a arriba y con al menos 10 milímetros conseguimos que no sobresalga el tornillo por arriba. Lo bueno de este tipo de joystick es que son totalmente configurables, en el sentido de, por ejemplo, si colocamos esta pieza o esta otra pieza en el vástago,
lo que es el joystick sobresaldrá más o menos hacia arriba. Además, en función de cómo coloquemos esta pieza, el joystick tendrá 4 u 8 direcciones. Si ponemos la parte cónica grande hacia abajo, estará configurado para 8 direcciones. Si ponemos la parte cónica pequeña hacia abajo, estará configurado para 4 direcciones. Es importante decir que este joystick, por lo que es la parte de abajo, necesitaría en torno a 7 u 8 centímetros de espacio, para que no diese esto en lo que es la base. Entonces, bueno, este es el joystick tipo español. Ahora es el turno de los joysticks tipo Sanwa o japoneses, que son este tipo de joysticks que veis aquí. Este tipo de joysticks son comúnmente usados en mandos arcade que se conectan, por ejemplo, a una Play, a un ordenador, mandos arcades pequeños, por la principal razón de que abajo necesita poca altura, poco tamaño. Entonces, teniendo 3-4 centímetros en la parte de abajo, podemos instalar este tipo de mandos. Aquí podéis ver la diferencia. Este tipo de joysticks, al igual que el español, también tiene una parte configurable. En este caso, y este es un joystick Sanwa original, quitando esta pletina transparente, girando esta pieza interior y volviéndola a poner, pasaríamos de 4 a 8 direcciones. Aquí quiero hacer un inciso porque, por ejemplo, este es un tipo Sanwa genérico, un joystick japonés genérico, no original Sanwa, y en este caso no habría opción para pasar de 8 a 4 direcciones, sino que traería únicamente para 8 direcciones. Comentaros que estamos preparando un vídeo que sacaremos en los próximos días o en las próximas semanas, donde comentaremos las diferencias entre los componentes. Y para terminar, os comentaremos dónde se usan un tipo de control u otro normalmente, aunque siempre hay alguna excepción. Pero bueno, normalmente, por ejemplo, lo que son en máquinas recreativas grandes, tipo mueble de madera, tipo Barto o máquinas recreativas clásicas, nos vamos a encontrar la pareja botón americano y joystick español. Esto es principalmente, bueno, será por tema cultural y aparte porque en la parte de abajo tenemos mayor superficie o mayor distancia para poder instalar este tipo de controles y botones. En cambio, para lo que son mandos arcade, para mandos de consola o mandos más pequeños como mandos que tú conectas en el ordenador o algo así, nos encontramos la pareja botón tipo Sanwa o botón japonés y joystick tipo Sanwa o japonés también. Aquí esto nos permite tener mandos de un espesor menor. En cuanto a los iluminados, ambos permiten paneles de control de más de 16 milímetros o de 16 milímetros, entonces ambos los podríamos usar en lo que son tipo muebles de madera, por ejemplo, y si quisiésemos usarlos en mandos más pequeños, pues usaríamos el de 28 milímetros. ¿Por qué? Porque, digamos, necesitan menos tamaño en la parte inferior. Lo que sí decir que lo más usado son los no iluminados. Los iluminados, bueno, son minoritarios, pero bueno, hay mucha gente que les gusta. Así que nada, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más acerca de lo que son los tipos de controles, y nos vemos en siguientes vídeos relacionados con la arcade. Suscríbete a nuestro canal porque traemos cosas muy interesantes que seguro que serán de vuestro interés. Venga, un saludo, nos vemos, hasta luego.